Tenemos a un súper expositor que me enorgullece, que es colega, es el único toxicólogo que trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social, es el doctor José Rangel, trabaja en el Hospital Nacional de Salud Mental y nos viene a traer un tema muy importante que es drogas de abuso. ¿Qué significa? ¿Cómo se detecta? ¿Y qué significaría si lo detectáramos en la caja? Primero que todo, muchas gracias a Ciprosimeca por la invitación. Bueno, como le explicó la doctora, me pidieron hablar un poco acerca del análisis de drogas de abuso en orina, enfocado en lo que nosotros realizamos o podemos realizar a nivel caja. La presentación se va a enfocar mucho en la parte de cómo tomar la muestra, de algunas maneras que podemos realizar los análisis y una pequeña introducción en la parte de las drogas como tal. Existen muchas definiciones eh, acerca del tema de drogas de abuso, cómo definirlas. Estas son las que vamos a usar el día de hoy. Eh, una droga psicoactiva va a ser una sustancia que cambia el funcionamiento del sistema nervioso y va a causar algún efecto en la persona que va a causar alteraciones en la percepción, conducta, ánimo o cognición. Entonces, si pueden ver, una droga psicoactiva va a ser un término que va a involucrar tanto a las drogas terapéuticas que puedan causar este tipo de efectos, como las posibles drogas que puedan ser de abuso. La diferencia en la definición entre una droga psicoactiva y una droga de abuso va a ser el uso que se le da básicamente a la sustancia. Entonces, en el caso de la droga de abuso, vamos a tener estas mismas sustancias, pero se van a utilizar bajo métodos que le pueden causar daño a la persona que la consume o a la sociedad en general. De la misma manera, hay muchas maneras de categorizar las drogas de abuso. Esta es una de las más sencillas. Como no vamos a meternos digamos, en grupo por las drogas, se las traje de esta manera solo para que nos recordemos de los grupos principales de drogas de abuso que están disponibles. Tenemos aquellos que son depresores del sistema nervioso central, como son los opiáceos y los opioides, el alcohol, los barbitúricos, benzodiazepinas y algunas drogas como el gamma hidroxibutirato, que son depresores estos del sistema nervioso central. Luego tenemos a los estimulantes del sistema nervioso central, anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, y los que son alucinógenos o psicodélicos, como la LSD, la fenciclidina, que es el que se conoce también como polvo de ángel, ketamina y la psilocibina. Luego tenemos un grupo grande de drogas que están bajo la categoría de nuevas sustancias psicoactivas. Entonces, estos llevan estas iniciales NPS por sus siglas en inglés. Este va a ser un grupo grande de drogas que van a ser generalmente análogos estructurales o funcionales de una droga psicoactiva. Estos grupos de drogas, este grupo grande de drogas, puede conocerse por varios nombres. Estos que les traigo aquí van a involucrar todas las sustancias de este grupo o algunos grupos específicos, pero tal vez han escuchado algunos de estos en algún momento. Las nuevas drogas psicoactivas, drogas sintéticas, drogas de diseño, drogas de clubes. Y hay dos términos que son curiosos, que son sales de baño y comida de plantas. Entonces, estos últimos dos grupos, si quiero traer unos ejemplos para que vean por qué tienen estos nombres. Estas sustancias, la mayoría de las nuevas drogas psicoactivas son sustancias que fueron comercializadas para uso como droga de abuso, la mayoría de ellas después del 2005 para acá, que empezó un nuevo modo de creación de drogas y de distribución de las mismas. Entonces, las personas que empezaron a sintetizarlas lo hicieron basándose en estudios viejos, publicaciones viejas de la industria farmacéutica, donde ellos publicaban estructuras químicas de análogos de las drogas que ya se conocían, que ellos habían estado estudiando para ver si tenían algún uso terapéutico. Las personas que empezaron a comercializar las NPS encontraron estas diferentes estructuras químicas y empezaron a sintetizarlas para uso como drogas de abuso. Entonces, la mayoría de estas son creadas en laboratorio y la presentación van a ser, la mayoría de ellas en forma como o de pastillas, píldoras o en forma de cristales.
Entonces, uno de los primeros grupos que se hicieron populares son el que se llama las catinonas, que son unos análogos de las anfetaminas. Y estos venían en forma de cristales y se vendían como la imagen que está a la izquierda, como sales de baño. Entonces, como estas drogas eran nuevas, las personas que las querían comercializar lo que hacían era comercializarlas como algo que no fuera una droga, porque como el compuesto que iba allá adentro no estaba regulado, porque era un compuesto nuevo para la mayoría del mundo y no estaba en la regulación, en la legislación de ningún país, entonces estos compuestos realmente eran legales al no ser ilegales. Entonces, lo que ellos hacían era comercializarlo no como una droga, sino como algo que no fuera consumo humano para poder venderlo tranquilamente en tiendas especializadas de esto. Entonces lo vendían, estas que eran las catinonas se vendían al principio como sales de baño. Si usted ve el empaque, ¿verdad? Ya viene indicando que lo que te va a dar es mucha energía, ¿verdad? La idea del empaque es que uno, el doble entendido, ¿verdad? Que te va a dar energía en tu baño cuando las usas como sales de baño, pero realmente lo que ellos quieren decir es que usted las consume y le va a dar energía porque es un análogo de una anfetamina. De la misma manera, la comida de plantas, eso se llama así por este otro empaque que pueden ver a la derecha, donde vienen hasta instrucciones en la parte de atrás del empaque, donde dice, ok, eso es comida para plantas, no es para consumo humano. Sin embargo, dice, ok, lo que tiene que hacer usted es tomar cierta cantidad, disolverla en tanta cantidad de agua, y su planta tiene que tomárselo en tanto tiempo y no tomar más de tanto en un periodo de 24 horas. Entonces, bien, todas las instrucciones, ¿verdad? Pero enfocadas como si fuera un producto para plantas en vez de para consumo humano. Pero las personas que estaban interesadas en estos productos obviamente sabían que esto era para consumo humano. Por eso los nombres de estos grupos de drogas. Aquí tenemos un gráfico grande de una oficina de las Naciones Unidas que se llama la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, tanto ellos como otros diferentes organizaciones, sobre todo en Estados Unidos y a nivel europeo, tienen unos laboratorios que tienen un sistema de detección temprana de drogas, de este tipo de drogas psicoactivas. Entonces, lo que ellos hacen es, hay una gran variedad de metodologías que utilizan, pero, por ejemplo, ellos utilizan laboratorios en lugares donde ellos saben que se van a consumir ese tipo de sustancias, hacen unos laboratorios móviles. Por ejemplo, si hay un concierto que a ellos les parezca que donde puede haber consumo de estas sustancias, ellos ponen un laboratorio móvil y les ofrecen a las personas analizarles sus drogas en el momento para poder decirles qué es lo que viene en las píldoras que les vendieron. Entonces, es una manera totalmente separado, digamos, de la parte punitiva, ¿verdad? De la policía con respecto al manejo de esto. Eso es nada más para ayudar a las personas a saber qué es lo que están consumiendo. eh, y al mismo tiempo ellos pueden revisar qué son las nuevas drogas que están saliendo. Otro sistema que usan, por ejemplo, es poner orinales públicos en ciudades grandes y recolectar el agua de los orinales y realizarles una búsqueda ahí de qué son los nuevos compuestos que están saliendo. Entonces, todos estos tipos de proyectos hacen que se pueda tener un mejor seguimiento de qué es lo nuevo que va saliendo en estos grupos de drogas. Aquí podemos ver el número de drogas que se reportaron por año nuevas desde el 2013 hasta el 2022 en este grupo de las NPS. Podemos ver que son una gran cantidad de compuestos por año. Entonces, la velocidad con la que estos compuestos se desarrollan es realmente increíble. La legislación de los países no logra ser suficientemente reactiva para lograr hacer ilegal el uso de las drogas a una velocidad suficiente como para poder, velocidad con la que se van generando. Igual en los laboratorios, a menos que estemos hablando de los laboratorios de mayor capacidad, la capacidad de detección de estas drogas es bastante limitada, sobre todo en un ambiente clínico como el nuestro.
Esto es más en laboratorios de investigación, forense, que tienen las capacidades y los equipos necesarios para poder estar detectando este tipo de drogas. Esta es una de las eh, múltiples escalas de daño que existen, donde se intenta de alguna manera, lo más científico posible, pero las escalas de daño por el tema que están tratando siempre van a ser subjetivas. Pero bueno, esta es una escala de daño que les quise traer nada más para que vieran que existen y más o menos cómo es la distribución del daño percibido que generan las diferentes drogas, eh, tanto en la persona como en la sociedad en general. Entonces, a pesar que el orden de las drogas va a cambiar un poco dependiendo de quién está haciendo, quién genera esta escala de daño, es interesante que casi siempre, en casi todas, la primera droga va a ser la que es más común y que es legal, ¿verdad? Que va a ser el alcohol. Les traje esta escala porque esta me incluye también algunas de las NPS metidas en la escala, como para que vean dónde se distribuye el daño que estas drogas le pueden generar a la persona y a la sociedad en general. Estamos hablando que cannabinoides sintéticos en esta escala como tal está en tercer lugar, ¿verdad? Tenemos los opioides que no son de prescripción, los fentanilos, que también me imagino que han escuchado por ahí acerca del fentanilo, ahorita hablamos un poquito de él. Eh, Aquí están las catinonas sintéticas, que eran las sales de baño. Entonces, para que vean que estas nuevas drogas psicoactivas, igual que las drogas tradicionales, van a tener unas que son muy dañinas para la persona y otras que tienen un daño menor, pero que igual pueden causar dependencia y otros problemas de salud. A nivel de nuestro país, hasta donde yo conozco, no tenemos la capacidad de detectar de manera rutinaria eh, las nuevas drogas psicoactivas en un ambiente clínico. Lo que tenemos ahorita de información sólida es lo que emite la Instituto Costarricense sobre Droga, que se basa en los datos del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ. Entonces, la información que tenemos es acerca de las incautaciones que se realizan. Entonces, estos son cuando logran decomisar píldoras, polvos, sustancias a una persona, y eso es hasta que se va al área de química analítica del OIJ y se analiza para ver qué era lo que venían esas píldoras. Pero no tenemos datos, o por lo menos yo no he podido conseguir datos acerca de consumo de esto en las personas, o sea, muestras biológicas que hayan sido analizadas y se haya hecho algún tipo de estadística para saber qué es lo que las personas están consumiendo en nuestro país. Eh, Aquí nada más para que vean, nosotros les traje los reportes de enero de 2024 y diciembre de 2023, que son los últimos, dos más recientes que están disponibles. Y tenemos acá que se ha detectado ketamina junto con éxtasis, MDMA, esas son las iniciales de éxtasis. Aquí otro con metafetamina, además de las dos drogas anteriores. Esto fue lo que se incautó en enero, y en diciembre se incautó igual ketamina y dos de los análogos de las anfetaminas. Entonces, etilpentilona y dimetilpentilona. Estos son, como les digo, píldoras o sustancias que se decomisaron a las personas. Entonces, uno de los problemas más grandes con estas NPS es que es ya muy conocido que estas pueden venir contaminadas, o que lo que se le vende al consumidor final no es lo que se le dice que se le está vendiendo. Entonces, estos son datos del Centro Canadiense de Abuso de Sustancias y Adicción. Ellos hicieron un estudio de diferentes NPS que se le incautaron o que las personas entregaron a este servicio para hacerle el chequeo. Y entonces tenemos acá una imagen con los contaminantes que se le detectaron a los NPS del grupo de los opioides, donde la persona, la que iba a consumirla, la adquirió pensando que era un opioide. Y todos estos diferentes contaminantes, que algunos son opioides, pero también tenemos estimulantes, benzos y otro tipo de sustancias, estaban presentes en esa pastilla. Entonces es común en estas pastillas que, que se vendan como si fueran una cosa y realmente adentro viene una mezcla de diferentes cosas
que van a generarle algún efecto a la persona, pero que no va a ser exactamente la sustancia que esa persona está intentando consumir. Entonces, eso es muy peligroso porque puede causar sobredosis de algunos de las diferentes sustancias que pueden estar ahí adentro, porque la persona no va a saber ni la concentración de las cosas que vienen adentro, ni los diferentes componentes como tal, y si haces mezclas con otras pastillas, puede terminar cayendo en sobredosis porque no supo qué es lo que estaba tomando. Y esto es muy común con el fentanilo. El fentanilo es una droga que se usa, tiene fin terapéutico, ¿verdad? Se usa como un opioide para el dolor, tiene uso médico, pero se ha convertido en una de las drogas de abuso más comunes en muchas sociedades en nuestro mundo. Entonces, este opioide va a tener un, eh, un rango terapéutico muy estrecho. Entonces, con solo consumir cierta cantidad más de lo que uno debería, ya uno cae en sobredosis y puede terminar en la muerte. Entonces, vemos que este químico es muy fácil de sintetizar, es muy barato para los que venden este tipo de productos. Entonces, es muy fácil para ellos conseguirlo, o ya sea el precursor o el producto como tal, y mezclarlo con lo que ellos dicen que están vendiendo. Entonces, muchas de las píldoras que se encuentran por ahí, que dicen que es una catinona o que dicen que es un cannabinoide sintético, terminan teniendo fentanilo ahí adentro. Y eso es peligroso para el consumidor final. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la parte de análisis de drogas de abuso en orina. Entonces, solo para hacer un pequeño repaso, para recordarnos de un poco de farmacología, eh, tenemos que todas las cosas que entran al cuerpo, entre ellas las drogas y dentro de ellas las drogas de abuso, van a pasar por este proceso de absorción, distribución, metabolismo y eventualmente una excreción de esa sustancia. Entonces el cuerpo, todo lo que no es propio del cuerpo, va a intentar hacerle este proceso para eliminarlo del cuerpo, ¿verdad? Entonces la absorción, en caso de drogas de abuso, puede ser por muchas vías. Aquí en la imagen que les traigo, se centran más que todo en la parte gastrointestinal, pero la absorción puede ser por muchas diferentes vías, puede ser por inhalación, a través de pulmones, puede ser transdérmica, puede ser inyectada. Hay muchas maneras de que ocurra esta absorción. Eh, el cuerpo va a darle el metabolismo apropiado a nivel de hígado y va a intentar eliminarlo dándole este metabolismo que va a ocurrir, que puede ocurrir hasta en dos fases, ¿verdad? Puede ser metabolismo fase uno donde el cuerpo lo que hace es intentar ponerle un sitio activo a la molécula para hacerlo un poco más hidrofílico para que él quiera, para poder eliminarlo a nivel renal por la orina. Eh, y en algunos casos ocurre el metabolismo fase 2 donde el cuerpo le pega un gran anexo a la droga, que va a ser un grupo que va a ser muy polar, como glucuronio, y esto va a hacer que la molécula ya sea lo suficientemente polar para poder eliminarla por orina generalmente. Entonces, la mayoría de los metabolitos se van a excretar por la orina, algunos otros se pueden excretar por heces. También puede haber excreción a nivel de otros sitios como, por ejemplo, sudor, también podemos encontrar algunas drogas, saliva, podemos encontrar algunas drogas. Eh, pero la gran mayoría de las drogas, sus metabolitos o la droga madre como tal, va a ir a dar a orina. Entonces, esa va a ser una de las posibles muestras que vamos a utilizar en laboratorio. Entonces, vamos a hablar un poquito de las posibles muestras para la detección de drogas de abuso. Ok, entonces, de las posibles muestras, vamos a hablar un poquito de suero, orina, fluido oral, que es saliva, ¿verdad? Y cabello o pelo. Entonces, en el caso de suero, todas las muestras van a tener algunas ventajas y algunas desventajas. En el caso de suero, el periodo de ventana de detección, o sea, el tiempo que tenemos para detectar la droga eh, en esa muestra después del consumo es relativamente corto, que esto puede ser positivo o negativo dependiendo de qué es lo que se quiera realizar con esa muestra, que para qué vamos a utilizar ese dato.
La concentración del analito generalmente va a ser baja en suero también. El volumen va a depender, ¿verdad? Porque normalmente tomamos un volumen escaso, normalmente tomamos un tubo de sangre que va a tener de entre 3 y 6 mililitros, y eso para la mayoría de los sistemas analíticos es suficiente. La adulteración de esta muestra, y ahorita hablamos un poquito más de adulteración, pero básicamente es intentar que la persona interesada intente meterle mano al resultado. Va a ser difícil en una muestra de suero, pero tiene algunos problemas, ventajas y desventajas adicionales. Por ejemplo, la toma de la muestra es invasiva, entonces el hecho de tomar la muestra por flebotomía se considera como una toma de muestra invasiva, que esto puede traer sus problemas dependiendo de la persona y la situación por la cual se está tomando esa muestra. Algo positivo es que generalmente se puede correlacionar la concentración que encontramos en sangre con el estado del individuo. Entonces se puede hacer algún tipo de correlación con el efecto de la droga en la persona. No para todas las drogas, pero para algunas de ellas. Y otra cosa positiva es que tenemos una gran cantidad de métodos validados. Entonces, es una de las muestras de uso más común. Entonces, hay muchos métodos, muchas plataformas disponibles para analizar con este tipo de muestras. En el caso de orina, que es en donde vamos a centrar esta charla, vamos a ver que el periodo de ventana va a ser bastante amplio comparado con suero, pero al final les voy a enseñar la tabla de periodos de ventana en orina y van a ver que, aunque es mejor que en suero, tampoco es que sea muy extensa. En orina la concentración de los analitos generalmente va a ser más elevada por el mismo hecho. Como les dije, todo lo que el cuerpo consume generalmente lo va a intentar eliminar por la orina. Entonces, la concentración que vamos a encontrar en orina de ya sea la droga madre o un metabolito de esta, generalmente va a ser más alto que la que encontramos en suero. Y esto es bueno porque quiere decir que no ocupamos métodos tan sensibles, metodologías tan especializadas como para poder detectar el analito en estas muestras. El volumen generalmente es bastante alto también. Estamos hablando que una orina normal va a ser de 30 a 60 mililitros, entonces es mucho más que suficiente para lo que se requiere en un laboratorio. Uno de los problemas principales de la muestra de orina es que su adulteración es fácil dependiendo de cómo se tome esta muestra. Luego tenemos otro problema, que la toma de la muestra puede ser invasiva, y aquí no estamos hablando de invasiva como la parte de flebotomía, donde estamos invadiendo el cuerpo de la persona, sino que aquí estamos hablando de la privacidad, porque dependiendo cómo se realice la toma de la muestra, podríamos invadir la privacidad de la persona usuaria. Luego, otro problema es que puede haber dificultad para recolectar la muestra, y por esto me refiero a que la persona puede, por ejemplo, en el momento que se requiera tomar la muestra, puede haber orinado recientemente y indicar que no puede orinar nuevamente. Entonces va a ser más difícil, o hay que esperar un periodo más prolongado para recolectar esa muestra. Luego, si la muestra va a ser tomada de manera supervisada, hay una cierta cantidad de la población, se ha estimado como un 3%, que tienen un síndrome de la vejiga tímida. Entonces, ¿qué les da? Les cuesta muchísimo o se les imposibilita poder orinar frente a otra persona cuando otra persona lo está viendo. Por el lado positivo, para la orina es otra de las muestras de uso más común, entonces hay una gran cantidad de métodos validados, al igual que vimos en suero. Luego, para fluido oral, esto es una de las nuevas metodologías que se están utilizando, una de las nuevas muestras que se están utilizando, y muchos sistemas han estado migrando de orina a fluido oral. El fluido oral va a tener un periodo de ventana bajo, al igual que suero. La concentración del analito va a ser todavía más baja que suero, entonces para realizar los análisis se ocupan metodologías más sensibles para detectar el analito. El volumen de muestra generalmente es muy bajo, sin embargo la adulteración va a ser difícil. Entonces tenemos que, para este sistema, hay que tener cuidado porque el sistema de recolección puede diluir la muestra. Generalmente para este tipo de muestras, en algunos casos viene con un buffer. Esto nos va a diluir más la muestra, entonces obviamente la concentración va a ser todavía más baja y hay que tener los métodos analíticos que nos logren detectar a esos niveles. Otro problema es que puede haber contaminación bucal. Entonces, como fluido oral se toma a nivel bucal, ¿verdad? Hay cierto protocolo que hay que seguir para utilizar este método, y generalmente se tiene que tener a la persona usuaria bajo supervisión de unos 10 a 30 minutos para
ayudar a evitar la contaminación bucal. Entonces, este tiempo es un tiempo de espera donde lo que se espera es que la misma saliva logre lavar la cavidad bucal para luego tomar la muestra. El cabello normalmente no se utiliza a nivel clínico, ¿verdad? Pero sí es una muestra que es muy utilizada cuando se requiere un historial del consumo de la persona. Entonces, por ejemplo, en casos legales y forenses, a veces se usa el análisis de cabello, ya que este nos da un periodo de ventana bastante amplio, y le pongo un asterisco ahí porque va a ser amplio dependiendo de la longitud del cabello. Entonces, el cabello, las drogas de abuso se depositan en cabello a nivel del folículo piloso. Más bien, a nivel folículo piloso se deposita en el cabello la droga y ahí queda adherida al sustrato del cabello. Entonces, conforme sale el cabello, ahí va quedando el registro de todo lo que se ha consumido durante el tiempo de crecimiento de ese cabello. Entonces, si una persona tiene un cabello de 10 centímetros, obviamente va a tener una periodo de ventana, una ventana de detección mucho más amplia que una persona que tenga un cabello de 1 centímetro. Normalmente se dice que el cabello crece 1 centímetro al mes, es como la generalización que se utiliza. Entonces, cuando se recolectan este tipo de muestras, lo que se hace es segmentar el cabello en secciones de 2 a 3 centímetros. Se mantiene obviamente el orden de cuál es el proximal, cuál es el distal y en qué orden van todas las diferentes secciones, y se analizan todas las secciones. Y de esa manera se puede ver consumo o abstinencia cada 2 a 3 meses a lo largo de ese cabello. La concentración del analito en esta matriz es muy baja, entonces igual ocupamos métodos muy sensibles para detectarlas. El volumen de muestra va a ser muy bajo, se mide en miligramos y generalmente tiene muy poca matriz para hacer el análisis. La adulteración en este caso va a ser intermedio. ¿Por qué? Porque el cabello sí se puede hacerle algunos tratamientos, los cuales pueden interferir en las drogas que pueden estar ahí adheridas. Entonces, si la persona sabe que se le va a hacer esta prueba, se podría hacer algún tipo de tratamiento de cabello que pueda interferir en la detección del analito que podría estar ahí. El problema que tiene la muestra es que no detecta consumo reciente, ya que estamos hablando de que tiene que salir el cabello del folículo piloso. Entonces, por este tiempo de retraso para poder conseguir el cabello, generalmente no detecta consumo de los últimos 7 a 14 días. Otro problema es que el color de cabello puede influir en la concentración de la droga. Dependiendo de la droga, la mayoría de ellas se van a unir a la melanina del cabello. Entonces, una persona de cabello oscuro va a tener una concentración diferente a una persona de cabello claro. También puede haber contaminación ambiental, entonces esto se tiene que tomar en cuenta al momento de hacer el análisis. Generalmente para el cabello siempre hay un paso inicial de lavado del cabello para eliminar esta contaminación ambiental. Entonces nos vamos a centrar, como les dije, en la toma de muestra de orina, que es la que tenemos en los laboratorios que realizamos análisis de drogas de abuso en una caja. De los que conozco por lo menos, todos están con la capacidad de realizar drogas de abuso en orina. Entonces la muestra de orina como tal es una muestra, como les dije antes, que es fácil de adulterar. Entonces eso es eh, un concepto que hay que tener en cuenta y que es importante de tomar las previsiones del caso para que no ocurra, porque un dicho importante en cuanto al análisis, que es si usted si lo que usted mete es basura, lo que va a sacar es basura. Entonces, si la muestra viene ya mal tomada, obviamente el análisis que usted va a reportar va a ser un análisis incorrecto. Entonces, es importante que para estas muestras se tomen las previsiones del caso para evitar que una persona intente adulterar esta muestra. ¿Qué es la adulteración? El proceso por el cual una persona, un interesado, generalmente va a ser el individuo que va a donar la muestra, intencionalmente va a interferir con la recolección, el transporte o el análisis de la muestra para intentar evitar un resultado específico. Entonces, ¿cuál es el momento donde esa persona, el interesado, va a tener la mayor cantidad de influencia en el proceso? Va a ser durante el proceso de recolección de la muestra.
Los tipos de adulteración más comunes se pueden dividir en tres categorías, que va a ser la dilución, la sustitución y la adulteración química. Entonces, es importante que nosotros, cuando estemos en un laboratorio, tengamos en cuenta que la información de cómo adulterar una muestra está disponible libremente en Internet. Entonces, cualquier persona que llegue a su laboratorio puede tener la información de cómo adulterar esta muestra. Entonces, tenemos que tratar cada toma de muestra como, como si la persona ya tuviera esta información y nosotros tenemos que tomar las previsiones del caso. Esto es un video tomado de YouTube. Viene mucha información de cómo tomar, cómo lograr adulterar su muestra, cómo lograr que su muestra salga negativa. Mucha de la información que viene ahí eh, no es científicamente válida, pero otra sí. Entonces siempre hay que tomar en cuenta de que esta información está disponible. Ok, entonces hablamos de los tres tipos de alteración: dilución, sustitución y adulteración química. Dilución, ¿cómo puedo diluir una muestra? Entonces, los dos mecanismos principales van a ser agregarle agua o algún otro líquido a una muestra de orina. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera intentando adulterar mi muestra por dilución, yo puedo intentar tomar agua del inodoro, o sea, tomarla en el vasito de la muestra, ¿verdad? El frasco de la muestra, para diluir los contenidos que estén ahí adentro, por ejemplo. O si me dejan tomar la muestra sin supervisión, yo puedo orinar en un frasco y completar el frasco con agua del lavatorio y de esta manera intentar diluir mi muestra. Entonces, ¿qué estamos intentando hacer aquí en dilución? ¿O qué está intentando hacer la persona? Está intentando bajar la concentración de la droga lo suficiente como para que no pueda ser detectado. La otra manera de diluir la muestra puede ser por dilución fisiológica. Entonces, me preparo para la toma de la muestra tomando grandes cantidades de agua, de tal manera que la orina que yo brinde sea en su mayoría agua. Y de esa manera yo diluyo la concentración de la droga que estaría en una muestra que tendría una gravedad específica a nivel fisiológico. Luego tenemos la sustitución. Entonces, la sustitución es el cambio de una muestra, de mi muestra de orina, por alguna otra sustancia. Entonces, lo más común va a ser por la muestra de orina de alguien más que yo le haya recolectado previamente, yo como adulterador. Este, recolecto una muestra de orina, le pido al hermano menor, a alguien que yo sepa que da negativo, le pido que la muestra de orina y la llevo conmigo, de alguna manera la escondo, y cuando estoy donando la muestra lo que hago es entregar la muestra que trae. Sin embargo, hay sistemas mucho más sofisticados como este que les estoy enseñando, donde tenemos un sistema que está hecho específicamente para sustituir muestras. Es una vejiga plástica que, si vieron al principio, el compañero lo que hizo fue reconstituir un liofilizado que convierte la solución en una orina sintética. Entonces, una solución que va a tener el color apropiado, la grada específica apropiada, pH apropiado para hacer pasar por una orina en un laboratorio. Eso lo ingresó a la vejiga plástica y ahorita lo que está haciendo es colocando unas baterías que van a darle poder a un termorregulador para mantener esa orina o ese líquido que está ahí adentro a 37 grados centígrados para que parezca que es una muestra fisiológica. Eso se coloca a nivel de la cintura, en un cinturón, y se coloca esta salida, válvula que está aquí arriba, se puede adherir o colocar cerca de la zona genital para que en el momento que me pidan a mí dar la muestra, lo único que hago es abrir esta válvula y depositar en el frasco los contenidos que venían acá adentro. Entonces, pueden ver que esto está igual libre venta en Internet. Cualquier persona lo puede comprar y cualquier persona lo podría tener en una eventual toma de muestra para drogas de abuso. Aquí lo que estamos intentando es, obviamente, cambiar mi muestra que podría estar positiva por alguna otra sustancia que yo sé que no va a dar positivo. Lo más difícil de detectar en un laboratorio es si me logran sustituir mi muestra de orina por la de otra persona, eh, ya que no hay maneras fáciles ni comunes de determinar que esa muestra no es de esa persona, si no lo logré detectar al momento de la toma de la muestra.
Luego tenemos la adulteración química. Acá lo que se realiza es agregarle a la muestra de orina algún tipo de químico o de químicos que me van a cambiar las propiedades físico-químicas de la orina. Entonces lo que vamos a intentar es ya sea destruir el analito de interés, convertirlo en algo más para que no sea detectable, o agregarle a la muestra de orina alguna propiedad que hace que el analizador no logre dar un resultado. Entonces, la adulteración química es para mí la manera más fácil, el tipo de adulteración más fácil de detectar en un laboratorio. Sin embargo, es uno de los más, el que tiene más información ahí afuera para que la gente intente realizarlo. Entonces, igual esto es un anuncio de cómo hacer una alteración química, le venden a uno un producto, agrégueselo a la muestra de orina. Eh, Pudieron ver antes que decía, ok, les enseñaban exactamente qué cantidad de orina tenían que agregar para que después la concentración del químico sea la apropiada. Y al final ahí decía incluso, no se le olvide guardar otra vez los frasquitos en su bolsillo para que no se los encuentren cuando salga con la muestra de orina. Entonces, todo esto está disponible para compra y cualquier persona lo podría tener. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros en un laboratorio para detectar o para desestimular la adulteración? Primero, es recomendable preparar el sitio que se va a utilizar para la toma de la muestra. Generalmente en nuestros laboratorios lo que tenemos es un baño, ¿verdad? Un servicio sanitario donde se toma la muestra. El sitio de muestra más seguro sería un cuarto cerrado sin ningún tipo de artefacto adicional. Entonces, un cuarto vacío básicamente sería lo más recomendable, donde la persona ni siquiera tenga donde tomar agua. Pero lo más común es tomarlo en un servicio sanitario. Entonces, en esos casos, hay que revisar bien el lugar donde se va a tomar la muestra, sellar o tapar las tomas de agua, entonces que no sea posible que la persona agarre agua de un lavatorio, de un grifo, remover los productos de limpieza, ya que muchos de estos pueden ser unos buenas sustancias para adulteración química. Entonces, a veces se utilizan los baños como la bodega de todo lo de limpieza, entonces, si ese es el caso, remover todo lo que haya allá adentro, jabón, desinfectantes, cloros, etc. Y otro paso que se puede tomar es colorear el agua del inodoro. Esto se puede hacer con algo tan sencillo como estas pastillas Patopurific, un desinfectante que tenga color, o incluso venden unas pastillas especiales, que son estas que están a la derecha, son específicas para colorear el agua. Entonces, realmente harían lo mismo que hace una Patopurific, nada más que colorean el agua mucho más rápido y ya vienen individuales para un tanque de agua. Pero con cualquiera de las tres, la idea es colorear el agua. Se colorea en este caso de color azul para que sea obvio si la persona intentó tomar agua, agarrar agua de esta fuente para intentar diluir su muestra. A nivel de la preparación del paciente como tal, es importante controlar la ingesta de líquidos, ¿verdad? Vimos que la dilución podía darse por dilución fisiológica, donde si la persona toma líquidos excesivos puede causar dilución de su muestra. Entonces es importante controlar la ingesta de líquidos de la persona si la persona no puede dar la muestra de orina inmediatamente. Entonces, máximo se le puede permitir tomar un vaso de agua o 250 mililitros cada 30 minutos hasta un máximo de 4 vasos. Es importante al momento de tomar la muestra de orina que la persona no entre al servicio sanitario con artículos de ropa que no se requieran, abrigos, gorras, ya que esos son lugares donde la persona puede esconder posibles, ya sea muestras para sustituir o productos para intentar adulteración química. Difícil de lograr implementar en un ambiente clínico como el de nosotros, que es no permitir que el paciente seleccione el momento de la toma de la muestra. ¿Esto por qué? Porque si usted le dice a la persona, preséntese al laboratorio a cita en una semana, el jueves de la próxima semana a las 10 de la mañana, la persona tiene todo ese tiempo para prepararse para intentar adulterar la muestra o dejar de consumir para que su muestra le salga negativa. Lo mismo si le da al médico, le da al paciente la boleta médica de vaya, se toma las muestras del laboratorio y se deja que la persona vaya al laboratorio libremente. La persona perfectamente puede retirarse y volver unos días después eh, y prepararse para la toma de la muestra.
es difícil implementar un sistema a nivel clínico que nos permita que la persona no sea la que seleccione el momento de la toma de la muestra, a menos de que la muestra se tome en el momento que se requiere. Entonces, eso sería que la muestra se tome inmediatamente cuando el médico la solicita, que se tome. Que se tome el mismo médico o el personal de enfermería tome esta muestra de una vez y esta sea la que nos envíen al laboratorio. La toma de muestra de orina se puede realizar en un frasco de los normales de detección de va a ser como para fines legales. Entonces, en esta que se ve al lado derecho, eh, pueden ver que tiene un anillo como el de las Coca-Cola. Estos están disponibles, pero para la mayoría de las pruebas que hacemos nosotros, que hace para fines clínicos, no serían necesarios. Bueno, la parte de supervisión de la toma de la muestra, ¿cuál va a ser el nivel de supervisión que requiere para las muestras que ellos toman? Entonces, ¿por qué supervisamos la toma de la muestra? Básicamente para minimizar la posibilidad de adulteración de la muestra y para poder garantizar que la muestra proviene de ese paciente. Entonces, dependiendo del nivel de supervisión que realizamos, podemos incluso garantizar que esa muestra viene de ese paciente. Eh, como estos análisis de drogas de abuso tienen actualmente se le da muchos diferentes usos y algunos de ellos no son beneficiosos para la persona usuaria. Ellos pueden intentar adulterar la muestra para lograr conseguir un objetivo que ellos desean conseguir. Entonces, la supervisión de la muestra nos podría ayudar a evitar estos intentos de adulteración para poder reportar un valor que es real, que refleja realmente lo que está pasando dentro del cuerpo de esa persona. Entonces, los métodos de supervisión de muestra va a ser no supervisada, ¿verdad? Que es la que usamos normalmente para los egos. Eh, la persona entrega la muestra en el laboratorio y se asume que esa muestra es de la persona y que no tiene ningún tipo de adulteración. Luego tenemos las toma de muestra monitoreada, donde yo superviso a la persona sin observar la muestra como sale del cuerpo de la persona y cae en el recipiente. Entonces, normalmente lo que hago es hacer una supervisión del lugar donde se va a tomar la muestra, este, revisar que las condiciones sean apropiadas y luego estar observando a la distancia al paciente o al usuario para que observar si hay algún movimiento extraño. Generalmente lo que yo hago es observar desde le doy la espalda a los varones o desde la distancia a las mujeres para nada más corroborar que no haya ningún movimiento sospechoso de intento de cambio, de alteración por sustitución o de que intenta tomar agua a algún lado, eh, etcétera. Y luego tenemos la toma de muestra observada, donde hay una persona que está observando directamente cómo la muestra pasa del cuerpo de la persona al frasco y puede garantizar de esa manera que la muestra no fue adulterada y que la muestra proviene de esa persona como tal. Entonces, bueno, esa tabla, la mayoría de las cosas ya las hablamos, ¿verdad? La no supervisada tiene ventajas, como que es muy fácil de tomar. La persona toma su muestra en la privacidad de su hogar o en un baño cerrado y le da privacidad al paciente. Desventajas va a ser que no es posible garantizar que la muestra sea de esa persona y que es muy fácil de adulterar en caso de que la persona usuaria desee hacer. En el caso de las muestras monitoreadas, se puede garantizar la identificación de la muestra hasta cierto punto, dependiendo de si la persona que está eh, realizando el monitoreo está poniendo atención a lo que está haciendo y empieza a incrementar la dificultad de alteración porque la persona está siendo supervisada de alguna manera para ver que no esté haciendo movimientos sospechosos. Como desventaja tenemos que se le reduce la privacidad al paciente y que este tipo de toma de muestras es vulnerable a algunos tipos de adulteración. Eh, y en la observada, entonces, podemos garantizar la identificación de la muestra, podemos garantizar que esa muestra viene de esa persona, muy difícil de adulterar, como desventaja que es muy invasivo a la privacidad del paciente. Entonces hay que hacer un balance entre, eh, básicamente, es costo-beneficio, qué es lo que queremos realizar, para qué vamos a utilizar esa muestra, y balancear eso con la privacidad del paciente para tomar la decisión de qué manera de supervisión vamos a realizar en las muestras que nosotros recibimos en nuestros laboratorios. Entonces existen varias pruebas que se pueden realizar en los laboratorios para detectar intentos de adulteración. Entonces, eso se pueden utilizar
como complemento a la supervisión para detectar si hubo algún intento de adulterar estas muestras. Entonces, los ensayos más comunes van a ser realizar la toma de la temperatura de la muestra, eso se hace al momento de la toma, obviamente, y determinar la grada específica y el pH de la orina. Adicionalmente, perdón, y la creatinina también se puede determinar. Entonces, estos tres últimos nos ayudan a determinar si hubo alguna dilución, eh, si hubo alguna sustitución, eh, ya que si hubo alguna sustitución por algo que no sea una muestra de orina, el pH y la creatinina van a dar valores no fisiológicos. E incluso la actividad específica podría también. Y luego tenemos una gran variedad, que les traje algunas, pero hay muchas pruebas de detección de adulterantes específicos. Entonces, por ejemplo, si quieres determinar si la persona le echó cloro a la muestra, entonces esto, se le puede realizar una prueba de halógenos para ver si hay cloro ahí. Entonces, hay una gran cantidad de pruebas para cada uno de los adulterantes específicos que se podrían implementar. Nada más, este tipo de pruebas normalmente se realizan en laboratorios que son especializados para lo que son análisis de drogas de abuso para fines legales. Entonces, la toma de la temperatura de la muestra va a ser bastante sencilla, se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer con estas tiras de temperatura que vienen adheridas a los frascos de orina. Algunos vienen con algunos frascos ya vienen con la tira adherida. Algunos también es posible comprar las tiritas adhesivas aparte y adherírselas uno mismo al frasco cuando va a tomar la muestra. Esto lo que hace es una tirita que va a cambiar de color según la temperatura. Entonces, conforme la orina calienta la pared del frasco, aquí se va a ver reflejado conforme va pasando la escala, se va coloreando la escala, podemos determinar la temperatura de esa muestra de manera aproximada. Podemos tomar la temperatura conforme algún medio no invasivo, por ejemplo, con un termómetro infrarrojo. O en caso de no poder contar con ninguno de los dos, incluso solo tocando la muestra con nuestra mano, nosotros podemos determinar de manera no, no exacta, pero por lo menos es mejor que nada, determinar si la muestra está tibia, ¿verdad? Que no venga una muestra a temperatura ambiente, que sería algo que nos haría sospechar de que la muestra fue adulterada, que la persona o le echó algo que la enfrió, o traía la muestra de otra persona desde la casa y obviamente ya no va a estar a temperatura fisiológica. Luego se le puede realizar los análisis de gravedad específica de pH. Eso puede ser tan sencillo como realizar una tira reactiva de orina, con la desventaja que nuestras tiras reactivas de orina están calibradas para la gravedad específica de pH fisiológicos, ¿verdad? Entonces no podríamos ver los extremos, que es lo que veríamos en el caso de una adulteración. Entonces tendríamos nada más que sospechar cuando, por ejemplo, el pH nos da en los rangos extremos, que generalmente es entre 5 y 9 en una tira reactiva de orina. Si no, podemos realizar análisis específicos de pH y gravedad específica con equipos especializados para hacer esos análisis como tal. Entonces, esto es un ejemplo de la vida real de nuestro laboratorio de una adulteración de una muestra. Nosotros tomamos una muestra en la mañana, que es la muestra de la izquierda. Realmente nosotros no la tomamos, nos llegó de enfermería esta muestra y se analizó, se reportó, estaba positivo por una droga de abuso. La persona usuaria no estaba de acuerdo con el resultado y convenció al profesional de medicina para que le generara una segunda boleta para que le tomaran una segunda muestra. Eh, la persona usuaria se presentó a tomarse la muestra hasta la tarde de ese mismo día y brindó esta segunda muestra que está a la derecha. Y pueden ver la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Eso es en cuestión de horas. Entonces, lo más probable es que en este caso la persona haya ido a tomar grandes volúmenes de algún líquido, probablemente agua, para lograr hacer una dilución fisiológica. Entonces, en este caso, se reportó como positiva la primera muestra y la segunda se reportó que el valor de la grada específica no estaba dentro del rango fisiológico y que se remitiera al resultado de la primera. Pero para que vean lo fácil que es intentar adulterar una muestra. Ok, entonces, los análisis de drogas de uso en orina
generalmente, por lo menos a nivel clínico, lo que nos va a permitir es realizar una detección, presencia, ausencia de una droga o grupo de drogas de abuso en ese paciente. Entonces, esto es algo muy importante porque análisis que tenemos, que por lo menos los que yo conozco que tenemos disponibles a nivel caja, todos son ensayos que lo que nos van a dar es el dato de presencia-ausencia, aún aquellos que son en equipo automatizado. Los equipos automatizados lo que dan es un dato semi-cuantitativo, no es cuantitativo. Entonces, el dato que nos va a dar, el número que nos brinda, realmente no sirve para más que para decir presencia-ausencia. Entonces, ¿está presente la droga o no? No es posible determinar la concentración real de la droga. Los datos que se proveen pueden servir para algunas cosas, pero no para otras. Entonces, ¿para qué se puede utilizar los resultados? Puede ayudar a afectar decisiones clínicas con respecto al proceso de adicción o una farmacoterapia. Entonces, si se le está dando tratamiento a una persona usuaria y se le está monitoreando una adicción, se puede ver si está presente o ausente esa droga o ese fármaco en la muestra de orina de esa persona. Se puede ayudar a evaluar el uso de opiáceos en un paciente para manejo de dolor. Estamos hablando igual presencia-ausencia, no concentración. O sea, ayudar a dar seguimiento de abstinencia. Entonces, si una droga no debería estar en la muestra de ese paciente, esto se puede reportar si está presente o no. Eh, y también nos puede ayudar a identificar personas embarazadas y neonatos que puedan estar en una situación de riesgo por consumo de drogas. ¿Qué datos no nos brindan la información estos análisis de drogas de abuso que utilizamos a nivel clínico? No nos puede indicar el momento del consumo de la sustancia. Entonces no podemos saber si consumió hace poquito, o sea, si da positiva, ¿verdad? No podemos saber si consumió hace poquito, si consumió hace mucho. No es posible determinarlo eso, solamente sabemos que ahí está presente la sustancia. No podemos saber la cantidad que se consumió. Entonces, esto es muy común con los resultados de analizadores automatizados que dan un dato numérico. A veces los profesionales en medicina quieren saber si es que la persona consumió gran cantidad o poca cantidad. Como les digo, ese dato no se puede utilizar para hacer ese tipo de inferencia. No nos permite discriminar entre un consumo habitual o esporádico por parte de la persona usuaria. No nos permite determinar el cumplimiento de un rango terapéutico como tal, porque como les digo, no es cuantificación, entonces no nos permite saber si estamos dentro de un rango terapéutico para los opiáceos, por ejemplo. Y tampoco nos permite determinar si el paciente está intoxicado o si hay alguna correlación del efecto de la posible droga que esté ahí con el efecto eh, a nivel psicológico o a nivel motor de la persona. Entonces no es posible correlacionar el resultado de lo que nosotros podemos determinar en el laboratorio con el efecto de un paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos disponible hasta donde yo conozco en la caja? El problema con esta información es que la caja no tiene una compra estandarizada a nivel caja para la adquisición de este tipo de pruebas. Entonces, diferentes laboratorios tienen diferentes tipos de pruebas y es difícil para mí saber qué hay disponible en todos los laboratorios de la caja. De lo que yo conozco, estas son las dos metodologías principales que existen. Si alguien tiene algún otro tipo de método analítico, me interesaría saber y me lo pueden hacer saber ahorita o después contactarme para tenerlo en cuenta. Los dos principales van a ser los inmunoensayos competitivos, que son los que se realizan en los equipos automáticos, ¿verdad? Los equipos pueden realizar pruebas como PETINIA, FPIA, EMIT, cualquiera de esos que van a ser inmunoensayos competitivos homogéneos, que van a utilizar diferentes tecnologías dependiendo de la marca de equipo que estemos utilizando para detectar la presencia de la droga en la muestra. Pero al fin y al cabo todos van a utilizar anticuerpos para realizar este análisis. Y el otro tipo de prueba que es muy común va a ser la inmunocromatografía, la de flujo lateral, ¿verdad? Que van a ser las pruebitas normales tipo embarazo, donde vamos a tener de la misma manera anticuerpos, que van a ser los que van a detectar el analito, la droga, y luego vamos a tener las zonas donde se revela el color, donde vamos a tener una de la prueba, donde vamos a
tener anticuerpos que van a detectar, puede ser el analito, puede ser, bueno, generalmente va a ser el analito, eh, y otra línea control que va a ser anticuerpos, antianticuerpo para agarrar algunos anticuerpos que no se hayan unido a al analito como tal, para corroborar que el flujo ocurrió correctamente como un control. Entonces, estas son dos metodologías principales que están disponibles en los laboratorios que yo conozco de nuestra institución, y ambos van a ser basados en anticuerpos. Entonces, aquellos que han trabajado con pruebas de drogas de abuso pueden haber visto que existe lo que se llama un punto de corte para estos análisis. Entonces, el punto de corte va a ser la concentración a partir de la cual se va a determinar que el resultado es positivo y debajo de la cual se va a considerar que ese resultado es negativo. Entonces, estos puntos de corte eh, fueron establecidos eh, porque las pruebas de drogas de abuso viene el desarrollo de las mismas, que se dio en su mayoría en la década de los 80, se hizo pensando en las pruebas de drogas de abuso a nivel laboral. Entonces, para ese motivo se desarrollaron, y luego nosotros lo hemos aplicado a la parte clínica, pero cuando se desarrollaron se establecieron esos puntos de corte para tomar en cuenta posibles eh, efectos de la exactitud y la especificidad de la prueba como tal, que pueda dar, como son ensayos basados en métodos inmunológicos, pueden dar ruido de fondo por uniones inespecíficas, y también para dar para evitar darle la cabida a que una persona indique que dio positivo por consumo secundario de la droga. Entonces, como estas pruebas fueron hechas para fines laborales, para determinar si un trabajador estaba consumiendo una droga de abuso por la cual podría interferir en su prestación de servicio, eh, y estos generalmente iban a terminar en un proceso administrativo o legal contra esa persona. Las pruebas se desarrollaron teniendo en mente darle el beneficio de la duda a la persona. Entonces, no solo el punto corte no solo toma en cuenta las posibles interacciones inespecíficas de los anticuerpos, sino también eh, el chance de que la persona haya consumido la droga de manera secundaria. Entonces, por ejemplo, en los 80 hubo varios experimentos para ver condiciones extremas de consumo secundario de las drogas. Por ejemplo, hay un experimento que se llevó a cabo donde se puso a una persona que no estaba consumiendo droga dentro de un vehículo, ventanas cerradas, con 4 otros consumidores en ese mismo vehículo, y se puso a la persona a inhalar de manera secundaria el humo de marihuana que los otros estaban consumiendo. Entonces, se le tomó a la persona no consumidora la muestra de orina cada cierto tiempo, y se analizaron para ver las concentraciones a las que llegaba esa persona, ya que el humo de segunda mano sí presenta cannabinoides. Entonces, la persona podría dar positiva, o se le podrían detectar cannabinoides en su muestra de orina. Entonces, tomando en cuenta estos tipos de experimentos, hasta el punto máximo donde se pudo detectar la concentración de cannabinoides en esas personas que no estaban consumiendo, se utilizó esa información para establecer el punto de corte de la prueba de marihuana, que se estableció en 50 nanogramos por mililitro, que es el punto de corte más común para esta prueba. Y lo mismo se hizo con las otras drogas. Por ejemplo, si ustedes ven las pruebas de opiáceos, van a ver que algunas empresas venden pruebas con punto de corte en 300 y otras con punto de corte en 2000. Esto se hace porque estas dos organizaciones que están aquí abajo, SAMHSA y la EWTS, son una de Estados Unidos y una de Europa, y son las encargadas de todos estos programas de detección de drogas de abuso en lugar de trabajo en estas dos regiones. Entonces, en Europa utilizan el punto de corte de 300.
En Estados Unidos, antes utilizaban el punto de corte 300 y después lo subieron a 2000, porque a ellos les estaba pasando mucho que las personas indicaban que les había dado positiva la prueba de opiáceos por consumo de semillas de amapola. Entonces, ellos decidieron, el gobierno de Estados Unidos decidió subir el punto de corte a 2000 para eliminar esta posibilidad de defensa. Entonces, estos puntos de corte son apropiados para determinar abuso de sustancias, sobre todo para fines laborales, pero no nos sirve para monitoreo terapéutico o para fines clínicos, donde a veces no es tan importante dar el beneficio de la duda al paciente, sino lo que queremos saber es si el paciente tiene en su cuerpo la droga para darle el tratamiento, o sea, saber cómo abordar a esa persona de manera apropiada. Entonces, hay que tomar eso en cuenta al momento sobre todo en la parte de los profesionales en medicina, tienen que tener esto en cuenta en el momento de interpretar estos resultados, que a veces, aunque reportemos un resultado negativo, no quiere decir que esa droga no está presente del todo en el cuerpo de la persona. A veces quiere decir nada más que no lo tenía en el rango suficiente como para determinarlo positivo según el punto de corte del prueba. Ok, esta información que les traigo ahorita es del analizador que utilizamos en nuestro laboratorio, pero esta información va a estar disponible en las pruebas que ustedes utilizan en los laboratorios propios. Va a variar según el fabricante, por eso les traigo el ejemplo de nosotros, pero es para que se vean las generalidades de cómo funcionan estas pruebas. Esta es la información del inserto de la prueba de cannabinoides al lado izquierdo y de cocaína al lado derecho del analizador que utilizamos en nuestro laboratorio en el Hospital Nacional de Salud Mental. Entonces, podemos ver acá en la especificidad, estas son las sustancias que se ha determinado que la prueba de cannabinoides, que es una prueba de analito único, debería solo detectar cannabinoides, eh, es eh, puede dar positiva por cualquiera de estas sustancias de acá. Son cannabinoides como tal, pero no es únicamente el analito principal de los cannabinoides del consumo de marihuana, que es este de acá. Este es el metabolito principal. Sin embargo, pueden ver que muchos otros que son de estructura cercana pueden dar positivos. Sin embargo, no sé si ustedes han oído hablar del delta 8 THC, que es una molécula eh, que es un metabolito del THC, pero que muchas de las pruebas no las detectan. Y hoy en día se comercializan productos que lo que contienen son delta 8 THC. Entonces, en este caso, en la prueba que utilizamos en nuestro hospital, pueden ver que no se detectan todas las variantes, solo esta de acá. Y se va a detectar a la mitad se ocupa el doble de concentración para que la prueba dé positivo. Entonces, hay ciertos analitos que son muy similares que no van a salir en estas pruebas. Y eso lo vamos a ver ahorita en la parte de opiáceos. Esto es igual, la especificidad de la prueba de cocaína. Aquí pueden ver que hay ciertos otros analitos, por ejemplo, la droga madre, la cocaína, este, puede dar positivo en una prueba, pero a concentraciones muy altas. Entonces, en este caso de la cocaína, sí es bastante específico para la benzoilegonina. Sin embargo, hay otros metabolitos que podrían dar positivo también. Entonces, al momento de interpretar una prueba, un resultado, es importante que el médico tenga esta información para poder realizar realmente un análisis integral de qué es lo que se está reportando en el laboratorio. A nivel de grupo de analitos, hay varias pruebas que están hechas a propósito que los anticuerpos detecten una familia grande de analitos. Entonces, por ejemplo, esta es la prueba de anfetaminas. La prueba de anfetaminas que realizamos en el hospital nos va a permitir detectar anfetamina, metanfetamina y el metilendioximetanfetamina, que por sus siglas MDMA podrían darse cuenta que esto es éxtasis. Entonces, la misma prueba detecta anfetamina, metanfetamina y éxtasis. Esto es importante porque en la mayoría de pruebas de anfetaminas que yo he visto disponibles, el éxtasis está incluido como uno de los metabolitos que se detectan. Entonces, no es necesario
una prueba específica para éxtasis, a menos de que ustedes quieran diferenciar consumo de anfetamina o metanfetamina con el de éxtasis como tal. Generalmente, el éxtasis se puede detectar dentro de la misma prueba, eh, nada más que no vamos a saber, cuando dé positiva la prueba de anfetamina, no vamos a saber por cuál de las tres, nada más vamos a ver que está positivo por anfetaminas, alguno de estos cuatro miembros. Entonces, si para la parte clínica, para el médico, no es indiferente saber si es cualquiera de las tres, porque se le va a dar el mismo tratamiento al usuario, entonces puede que no sea necesario tener una prueba específica de anfetaminas como tal, y la anfetamina se va a detectar en esa prueba perdón, el éxtasis. El éxtasis se va a detectar en esa misma prueba de anfetamina. En el caso de opiáceos, de la misma manera, es un análisis que se hace para el grupo de los opiáceos, y pueden ver aquí todas las diferentes sustancias que pueden dar positivas. Eh, 6-methoxetilmorfina es el analito principal de la heroína, de hidrocodeína, heroína como tal, hidrocodona, hidromorfona. Aquí tenemos la morfina. Entonces tenemos morfina, codeína y heroína todas juntas, junto con otros medicamentos como oxicodona, oximorfona, hidromorfona, oxicodona. Todos esos pueden dar positivos en la prueba de opiáceos. Sin embargo, si ven, esto es las analitos que ellos probaron que no dan positivo. Y entre ellos está acá el fentanilo. Tenemos aquí el tramadol. Entonces, estas dos drogas, aunque nosotros las relacionamos con el grupo de los opiáceos, es importante que saber si la prueba va a detectarlas o no para poder indicarle al médico si está dentro del grupo de detección de del análisis que estamos realizando. Entonces, en el caso de la prueba de opiáceos que hacemos en nuestro hospital, estos dos analitos no son detectados, entonces no podemos reportarlos. No podemos, a una persona que haya consumido no va a salir positivo en nuestras pruebas. Y esto es cierto para la mayoría de las pruebas de opiáceos que yo he visto. Se ocupa un ensayo que sea específico de fentanilo para poder detectarlo como tal. No puedo hablar en absoluto, ¿verdad? Pueden que hayan pruebas ahí afuera que sí lo detecten. Es importante que cada uno revise el inserto de la prueba que está aplicando para saber si dentro del grupo de opiáceos que están reportando podría estar ahí adentro el fentanilo del tramadol, si es algo que les interesa poder detectar. Ok, entonces, para tener una idea de cómo se puede ver este tipo de pruebas, eh, como que el enfoque se le puede dar a este tipo de pruebas de drogas de abuso. Eh, Quiero que se lleven de esta presentación la idea de que las pruebas son buenas. O sea, les he dado muchos negativos, pero son las excepciones de lo que hay que tomar en cuenta. Pero las pruebas como tal que nosotros realizamos a nivel clínico son buenas, sirven para lo que se requieren, que es para detectar si la droga está presente o no, para poder darle esa información al médico. Eh, las pruebas son buenas para fines clínicos. Entonces podemos equiparar o ver las similitudes de una prueba de opiáceos, por ejemplo, con una prueba de vitamina D, que nosotros eh, confiamos en ella eh, a nivel de laboratorio. Entonces, la vitamina D, normalmente a nivel de análisis inmunológico, que es el que se realiza en los equipos automatizados, me va a dar un dato de la vitamina D total. Y este análisis puede tener sus interferencias, ¿verdad? Hemólisis, ictericia, lipemia, personas con mieloma, análitos endógenos que pueden interferir. Eh, Nosotros sabemos que existen esas posibles interferencias, hacemos lo que se puede para evitarlas, eh, pero normalmente no dudamos del resultado de un análisis que esté bien controlado, bien validado, a pesar de ser un análisis inmunológico. Si quisiéramos algo mucho más específico, podríamos realizar un análisis por espectrometría de masas, donde podríamos separar esta vitamina D total en vitamina D2, vitamina D3, eh, y además de tener esa separación, contaríamos con un
método que va a ser más sensible y específico, eliminando eh, la posibilidad de que esas interferencias estén causando algo en el ensayo. Entonces, de la misma manera, podemos ver las pruebas de drogas de abuso en orina. Por ejemplo, opiáceos, el análisis inmunológico va a tener sus posibles interferentes, algunos medicamentos que la persona puede haber tomado, adulterantes que la persona haya podido ingresar a la muestra, turbidez de la muestra, que es importante siempre centrifugar nuestras muestras de orina antes de ingresarlas al analizador para eliminar esa turbidez. Pueden causarnos interferencias en el ensayo. Sin embargo, el ensayo es bueno si es controlado y validado. Es un ensayo que nos permite determinar con bastante certeza si hay opiáceos en esta muestra. Si ocupamos algo más sensible y específico, podríamos igual realizar un análisis de espectrometría de masas, el cual nos permitiría eliminar esas interferencias y además separar las diferentes componentes del grupo opiáceos. Entonces podríamos saber la concentración exacta de la morfina, codeína o lo que sea que esté ahí dentro de esa muestra. Entonces, de la misma manera que podemos confiar en un análisis de vitamina B. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Perdón? No, ok. Disculpe, doctor, alguien abrió el micrófono. Ok, perfecto. De la misma manera que podemos confiar en un análisis de vitamina D, el problema con los análisis de drogas de abuso es para el uso que se les vaya a dar. Si se le va a dar un uso clínico, el análisis inmunológico que realizamos nosotros es más que suficiente y es apropiado para lo que se quiere realizar. Si se va a utilizar para un fin que va a ser legal o administrativo, la prueba de opiáceos no nos va, bueno, perdón, las pruebas de drogas de abuso por métodos inmunológicos no nos va a dar la especificidad y la sensibilidad necesarias para poder garantizar que ese resultado es inequívoco. Entonces, la analogía que se puede ver en este tipo de comparación que le estoy haciendo es, yo creo que ninguno de los microbiólogos aquí presentes podría ir ante un juez a declarar con total certeza que el valor de una vitamina D de un paciente o una glucosa de un paciente es tanto con el método tradicional que hacemos nosotros en un laboratorio. Ese análisis va a tener siempre un chance de tener algún tipo de interferente o algo que esté causando que no te da un dato completamente exacto. Entonces, de la misma manera, los análisis que realizamos a nivel inmunológico nos sirven para que nosotros podamos defenderlos en corte, a nivel judicial, ese valor, porque va a tener sus interferentes y no tiene la sensibilidad y especificidad necesarias para poder ser utilizado como una prueba legal. Sin embargo, sí son apropiados para lo que son pruebas clínicas. Entonces, sí es apropiado para que nosotros le podamos decir al médico, esta persona tiene opiáceos en su orina, para que el médico pueda realizar el acto médico que considere pertinente, ya sea tratamiento, seguimiento o lo que se requiera en ese caso. Ya para finalizar, nada más quería enseñarles lo que les prometí antes, que eran las ventanas de detección, para que vean las diferentes ventanas de detección aproximadas. Obviamente es diferente para cada individuo, pero estos son a nivel poblacional. Para orina, sangre, fluido oral. Yo les dije que orina es el que tenía los periodos de ventana más amplios para la mayoría de las drogas, y así es. En algunos casos puede llegar hasta 30 días, aunque estos 30 días de cannabinoides es en casos muy específicos. Cannabinoides es una droga que es lipofílica, entonces se adhiere al tejido adiposo. Entonces, en personas consumidoras crónicas y con alto porcentaje de grasa, podemos llegar hasta estos 30 días, pero es muy poco común. La mayoría de las personas eliminan cannabinoides en 1 a 7 días. Igual benzodiazepinas tiene un periodo muy largo, pero eso va a depender de la benzodiazepina que se esté tomando. Las que son de liberación corta van a tener un periodo mucho más corto. Las que son de liberación larga pueden tener un periodo más largo por su propio característica de ser de liberación larga. Pero en general se puede decir que las drogas a la semana, para casi todas, y a los 5 días para la mayoría, están eliminadas del cuerpo. Entonces ven que los periodos de ventana, aunque en orina son más amplios, son bastante cortos si lo vemos a nivel de la vida cotidiana de un paciente, donde si se le da el chance
a esa persona a decidir cuándo tomarse esa muestra, fácilmente pueden dejar de consumir 1, 2, 3 días y salir negativos a pesar de que son consumidores de alguna droga. A nivel de sangre o fluido oral, la mayoría de las drogas se eliminan en 48 horas. Eso es lo que te les traía para el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido un honor contar con su presencia. En este momento no tenemos preguntas en el chat, pero abrimos el espacio para que cualquiera de los 158 personas que se encuentran acá puedan hacer sus consultas. Dice la doctora Rebeca que si usted tiene los valores de corte para los parámetros de densidad urinaria y creatinina para poder decir que una muestra está adulterada. Sí los tengo, no me los sé de memoria. Se los puedo hacer llegar si usted gusta. De igual manera, estos son desarrollados por los programas de drogas de abuso para fines laborales. No me tomen la palabra en ese momento, pero para darle un aproximado, o sea, son bastante extremos. Para pH, si no me equivoco, es de 3, menor a 3 y mayor a 11. Y para grado específica es en combinación con la creatinina, que normalmente se hace para ver dilución y para ver sustitución también, pero eso sí no me lo sé de memoria, pero se los puedo hacer llegar si usted gusta. Sí, muchas gracias. Yo esto lo estaría pasando, ¿verdad? Desde la doctora Rebeca, que si nosotros podemos medir etanol. Hay una prueba de etanol que está disponible, se puede realizar igual por medio de un ensayo, no es para fines legales, no sirve para amonestar a alguien que esté, un funcionario que esté en estado etílico ni nada así, pero para determinar si hay alcohol en la muestra, igual por analizador automatizado se puede realizar. Nosotros en el Hospital Nacional de Salud Mental tenemos la capacidad. El análisis que se requiere para un caso legal o administrativo sí sería algo mucho más sensible y específico, como es cromatografía de gases por Headspace con espectrometría de masas, ya es un sistema mucho más especializado. La doctora Lisbeth Soto pregunta que si se puede utilizar inmunoensayos para control laboral, dado que se pueden abrir debidos procesos. Como les digo, no es recomendable utilizar ensayos que estén basados en inmunoensayos para algo que sea para fin laboral, que sea para alguna consecuencia administrativa o para consecuencias legales, porque esos son fácilmente refutables. O sea, no se puede brindar la garantía inequívoca de que esa muestra está positiva, entonces no se puede utilizar para esos fines. Sibel Muñoz pregunta, dice, ¿cómo funciona el piridium en el análisis químico? El piridium, al colorear tanto la orina, para muchos de los sistemas analíticos sí es un interferente. Entonces, no nos va a causar falsos positivos y negativos. Generalmente lo que nos va a causar es que el equipo nos diga que hay una lectura de fondo muy alta o algo que imposibilite el análisis como tal. Es lo que generalmente yo he visto en autoanalizadores que sí se ven influenciados por el piridium como tal. Entonces, siempre es mejor, obviamente, tener una muestra sin piridium, pero si no hay opción, si es la única muestra que tiene disponible, lo que les recomiendo es revisar el inserto de su analizador o su dispositivo para ver si el piridium está nombrado como interferente. La doctora Gabriela Murillo dice, ¿qué tipo de personas o entidades solicitan análisis de consumo de sustancias y o bajo qué condiciones los laboratorios reciben las solicitudes de análisis? ¿Qué tipo de organizaciones? Bueno, hablando por experiencia propia en nuestro hospital, nosotros hemos tenido otros laboratorios de la red. Nosotros hemos recibido solicitudes de PANI, de YAFA. Nosotros recibimos incluso muestras de YAFA rutinariamente, que son muestras de lo que se llama Casa Jaguar, que es un centro que tiene YAFA para menores de edad que están con problemas de consumo de drogas, y ellos le están dando la debida atención ahí en Casa Jaguar. Nosotros recibimos muestras de ellos, de los menores de edad, para que los médicos de YAFA le puedan dar seguimiento al posible consumo o abstinencia de esos usuarios que están con ellos en la Casa Jaguar. Sí hemos recibido de otras instituciones, pero no es mucha la variedad, digamos, de
del lugar de donde recibimos las muestras, más que todo de otros laboratorios de la propia institución de la caja. Doctora Gabriela Murillo dice también, ¿cómo ustedes determinan que existe abuso del uso de estupefacientes en una persona? Nosotros en laboratorio lo único que podemos determinar es presencia o ausencia de un analito específico, una droga de abuso o un metabolito en una muestra. Lo que es abuso como tal o uso, eso es una condición que tiene que determinarla el médico. Hay algunos analizadores y algunas plataformas que le permiten a uno escoger el punto de corte. Realmente va a ser a nivel de microbiólogo a cargo que va a decidir el punto de corte que se va a utilizar. Como les digo, los que vienen ya estandarizados y que vienen en la mayoría de las pruebas que son tipo inmunocromatografía están basadas en las reglamentaciones de estas organizaciones para tamizaje de drogas a nivel laboral. Generalmente los analizadores que permiten diferentes puntos de corte te le van a permitir el que está establecido por estas organizaciones y algunos adicionales en caso de que usted quiera utilizar la prueba para otros fines. Entonces va a determinar, lo que va a determinar cuál punto corto utilizar es el fin que se le va a dar. Como les mencioné anteriormente, los puntos de corte les permiten eliminar duda de si hubo consumo secundario, que eso es bueno para pruebas para fines laborales, pero tal vez no sea bueno para fin clínico, porque si usted lo que le interesa es detectar la menor cantidad posible, o sea, tener el límite de detección lo más bajo posible, para poder decir al médico, hay de esta droga en la muestra de otra persona, tal vez interese saber si la persona tiene cannabinoides en su cuerpo y no nos importa de qué manera llegó, porque el efecto es lo que nos importa para saber si la persona, como se puede estar comportando, puede estar presentando X cuadro por el efecto de una droga, tal vez nos interese tener el punto de corte el punto de corte más bajo posible para tener el límite de detección lo más bajo posible. Entonces, eso es una decisión que se tiene que tomar a nivel del laboratorio para ver qué fin se le va a dar a los resultados y qué es lo que queremos poder reportar, qué tan bajo podemos querer reportar, o si queremos nada más reportar casos donde no hay duda de que esa persona lo consumió de manera primaria. Entonces, sí existen algunos analizadores que permiten establecer diferentes puntos de corte. Para eso se ocupan calibradores diferentes y la empresa se los brindará según el punto de corte que ustedes soliciten. Pero el establecimiento, o sea, la escogencia de cuál va a ser, pensar bien cuál es el uso que se le va a dar a ese resultado para determinar cuál es el punto de corte más adecuado. Muchas gracias por la atención.